Ni Juego de Tronos, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Naruto. Juego de Tronos. Capítulo 1. Naruto Uzumaki, séptimo Hokage de Konohagakure no Sato, el ninja más fuerte de las naciones elementales, fue el último en morir durante la guerra total contra los Otsutsuki. Naruto observó cómo su propio hijo Boruto era asesinado frente a él. En un último intento desesperado por terminar la guerra, y con Kurama extraído de su sello, Naruto luchó contra todo el ejército de los Otsutsuki activando la puerta de la muerte. El último guerrero Otsutsuki, el Shogun, fue asesinado por el enfurecido y moribundo Naruto mientras lloraba lágrimas de sangre por la pérdida de su familia y amigos. Su cuerpo se convirtió en cenizas y se fue a la deriva en el viento. Sus últimos pensamientos fueron sobre todo el tiempo que pasó con su hijo y su hija, y su esposa Hinata. Los había vengado y ahora iba a reunirse con ellos, sus padres, Ero Sennin, Bachan, Sandaime y el resto de sus amigos en el más allá. ONG. El príncipe Edwin de la casa Baratheon nació con cabello negro y ojos rojos como la sangre, un año después de la caída de la dinastía Targaryen. Al ser el hijo primogénito del rey, era el príncipe heredero de los 7 reinos, o podría haberlo sido de no ser por el odio absoluto que su padre mostró hacia él debido a que sus rasgos Targaryen se mezclaban con los ojos Baratheon, lo que lo hacía parecer un engendro del diablo a los ojos de sus padres. En otro mundo, en otra vida, fue despreciado por algo que no podía controlar. Naruto, que había recibido la misión de proteger a la gente de su aldea por orden de su propio padre, fue odiado durante gran parte de su juventud por ser un Jinchuriki. Era algo comprensible. La gente común tenía poco conocimiento sobre el sellado y, por lo tanto, temía que el Kyuubi pudiera escapar y atacar de nuevo. Pero en este mundo, en esta vida, el hecho de que su propio padre lo odiara solo por tener los ojos de un color único desanimó a Edwin, que se sentía decepcionado por el llamado rey de los 7 reinos. Incluso su madre lo odiaba, por razones que él desconocía. Sabía que no había amor entre sus padres, pero su madre adoraba a su otro hijo diabólico, Joffrey, incluso cuando odiaba a su primogénito. A Edwin se le negó el derecho a pasar su vida después de la muerte con su familia. Enfadado con los dioses que lo habían abandonado en este miserable mundo llamado planetos, encontró asilo en los campos de entrenamiento, donde pasaba la mayor parte del día y las noches en la biblioteca. 4 Aunque tenía muy poco chakra en comparación con su vida anterior, podía mejorar sus músculos como Rogue para marcar la diferencia. Debido a su experiencia con armas en su vida pasada, desde la tierna edad de 8 años, Edwin creció para ser temido por sus oponentes en los combates. Era tan rápido con su espada que todo lo que sus oponentes podían ver era un destello y luego, la derrota. A los 11 años, Edwin podía vencer a varios caballeros de la Guardia Real a la vez, incluido Ser Barristan Selmy, que era venerado como una leyenda entre los caballeros. Su tío, Jaime Lannister, había sido derrotado por él incontables veces antes de eso. Temiendo la creciente fuerza de su hijo primogénito, Cersei Baratheon hizo que Edwin fuera vendido a los esclavistas de Astapor, pero el complot fracasó cuando sus captores fueron asesinados por un niño de 11 años enfurecido con un cuchillo de aspecto extraño. No hubo más intentos después de eso, ya que ningún esclavista quería perder a sus hombres solo para capturar a un niño, incluso si la recompensa ofrecida podría hacerlos ricos como un señor menor. El rey lo ignoró en su mayor parte y lo hizo luchar en todos los torneos después de que cumpliera 12 años, deseando que cayera con el siguiente golpe de la espada de su oponente. Los 7 reinos sabían poco o nada sobre su apariencia y los espectadores se habían reído cuando participó por primera vez en el torneo de combate cuerpo a cuerpo. Pero al final, vieron una vista magnífica y aterradora. Vieron a un guerrero de 12 años bañado en la sangre de sus oponentes, de pie victorioso entre los cadáveres destrozados de quienes lucharon contra él. En cada torneo que siguió, Edwin desató su ira contra sus oponentes, sabiendo que sus padres lo querían muerto e incluso recompensarían generosamente a su asesino. Sobreviviría a sus padres, a sus hermanos y a todos los que lo odiaban, solo para fastidiarlos. Podría haber terminado con su vida cuando quisiera, pero esa era la salida de un cobarde. No, perseveraría. Y cuando muriera, y si había una vida después de la muerte, traería el infierno sobre los dioses que lo abandonaron en planetos. Odiaba estar en este mundo. Odiaba a sus padres, el rey era un patán cruel y Edwin quería retorcerle la garganta cada vez que veía al bruto. Un hombre tan lleno de odio que hacía que Sasuke pareciera un monje. Su madre era un poco más que una puta que se abría de piernas para cualquiera que pudiera beneficiarla.
Era una perra incestuosa que se follaba a sus propios hermanos y daba a luz a sus medios hermanos menores. Al menos Edwin era un verdadero nato, incluso si no lo trataban como tal. Geoffrey era un monstruo en ciernes cuya locura comenzaba a mostrarse. Tal vez eran sus otros dos hermanos. No compartían la locura de su madre y su hermano mayor y eran como niños normales e inocentes. Él los amaba de verdad y quería que estuvieran a salvo. En incontables ocasiones había impedido que Geoffrey les hiciera daño, solo para ser despreciado por su madre y golpeado por su padre. Edwin salió de sus cavilaciones cuando vio el castillo de Invernalia en el horizonte. Al entrar en Invernalia, Edwin siguió en silencio al enviado mientras observaba a la gente de Invernalia que miraba al enviado con asombro. No pudo evitar suspirar. Estaba cansado de tanto cabalgar y no quería nada más que descansar. La muerte de John Arryn no lo afectó particularmente. El hombre rara vez miraba a Edwin, y mucho menos tenía una conversación con él. Nunca intentó evitar que el rey actuara cruelmente contra su propio hijo. Podría haber sido un buen hombre, pero para Edwin, era solo otra persona. Cuando el enviado real se detuvo frente a los Stark, Edwin se dirigió hacia el frente. Pase lo que pase, seguía siendo un príncipe y se esperaba que mantuviera las apariencias. El rey desmontó y saludó a su amigo de la infancia y a su familia. Escuchó a una niña que ahora fue identificada como Arya Stark mencionar al duende, su otro tío, Tyrion Lannister. Su cabeza giró hacia ella con una expresión de incredulidad en su rostro. La niña era ingenua ya que claramente no entendía a quien acababa de insultar. La reina pareció incómoda ante la mención de su hermano y pidió que la escoltaran. Edwin desmontó de su caballo y se paró al lado de su hermano menor Tommen mientras los niños Stark se acercaban a ellos. Robb Stark tomó la iniciativa y preguntó: «Príncipe Edwin, Príncipe Joffrey y Príncipe Tommen, por favor, permítanos escoltarlos dentro del castillo». Edwin asintió con la cabeza y siguió al joven Stark sin decir palabra. Al caer la noche, mientras todos disfrutaban del banquete, Edwin comió en silencio, sentado junto a su hermano Joffrey mientras el pequeño imbécil susurraba cosas dulces y cuentos de su falsa valentía al oído de la estúpida chica Stark. ¿Cómo se llamaba? A Edwin no le importó. La chica estaba malcriada y nada más que un incidente trágico en su vida la ayudaría a superar sus patéticos delirios de romance y amor. Estaba muy molesto con su padre idiota, que se reía, bebía y comía como un cerdo. Aunque mejoró un poco cuando la otra chica Stark le arrojó algo de comida a su hermana y le arruinó el vestido. Como el mayor de los niños, Robb Stark se llevó a rastros a su hermana pequeña. Edwin aprovechó la oportunidad y se disculpó por no participar del banquete. Llegó afuera y vio a su tío Tyrion dándole un puñetazo al bastardo Stark. Una vez que Tyrion estuvo fuera de la vista, se acercó al bastardo que había vuelto a golpear al muñeco y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». El bastardo se giró para mirarlo y respondió, más bien como un gruñido: «Jon Snow, príncipe Edwin». Divertido por esto, Edwin sonrió y fue a recoger una espada de entrenamiento para sí mismo mientras ignoraba al lobo gruñón que se agachaba junto a Jon. «Pelea conmigo, Snow». «No soy rival para tu habilidad, mi príncipe», respondió Jon. Había oído historias del príncipe que luchaba como un poseso en los torneos. Aunque Theon desestimaba esas historias por considerarlas exageradas, Jon sabía que no debía tomarlas a la ligera. «Compláceme, Snow. No me gustan las fiestas, ya que el comportamiento bullicioso de la multitud no me agrada. Es solo una pelea. Y si me derrotas, tendrás algo de lo que jactarte». Con eso, tomó su posición y esperó a que Snow hiciera su movimiento. Se quedaron así por unos momentos hasta que Edwin notó un tic en el hombro de Jon y corrió hacia adelante para atacar. Jon se vio rápidamente abrumado por un torbellino de cortes, cada uno de los cuales tenía como objetivo incapacitarlo. No tardó ni un momento en darse cuenta de lo superado que estaba. Edwin era un monstruo. Con un golpe poderoso, Jon salió volando por los aires y aterrizó de espaldas a unos cuantos metros de distancia. Miró a Edwin, con el miedo evidente en sus ojos, cuando Edwin colocó la punta de su espada de entrenamiento en la garganta de Jon. «Es mi victoria, Snow». Todavía acostado boca arriba, Jon preguntó: «¿Sé cómo eres tan rápido y fuerte?». Edwin sonrió y respondió: «Ese es mi secreto, Snow. Pero si realmente quieres ser fuerte, necesitas entrenar más duro». «Pero entreno duro». Edwin se alejó mientras Jon se levantaba. Una vez más tomaron una postura y Edwin dijo: «Cortar a un muñeco no te servirá de nada. Debes luchar contra hombres de verdad que sepan manejar una espada. Ven a por mí otra vez, esta vez solo me defenderé». Jon se mostró escéptico y preguntó:
¿Por qué me estás ayudando? Edwin se encogió de hombros. Estoy aburrido. Honestamente, no me siento lo suficientemente desafiado. Tal vez te conviertas en un luchador que pueda hacerme sudar. Edwin detuvo todos los ataques de Jon y ni siquiera se movió de su lugar. Después de una hora de lucha, Jon cayó de culo y miró a Edwin con absoluta conmoción y asombro. Estás bien. Pero no lo suficientemente bueno. Hay muchos por ahí que pueden superarte. ¿Qué planeas hacer en el futuro? ¿Convertirte en un caballero? Jon bajó la mirada y respondió en voz baja. Soy un bastardo. Nunca llegaré a ser alguien importante. Por eso quiero unirme a la Guardia de la Noche y hacerme un nombre. Edwin sacudió la cabeza con decepción. La Guardia de la Noche solía ser una orden de hombres valientes que protegían el reino de las amenazas más allá del muro. Ahora, es un lugar donde se arroja toda la escoria de Poniente. No te hagas ilusiones. ¿De verdad quieres llamar a violadores y asesinos tus hermanos? Jon pensó por un momento y respondió con confianza. Ya tomé mi decisión, príncipe Edwin. Me uniré a la Guardia. Edwin suspiró. Podrías haber sido un gran oponente en el futuro. Está bien, haz lo que quieras. No digas que no te advertí cuando veas por ti mismo el estado de la Guardia de la Noche. No hay nada honorable en desperdiciar tu vida por algo que ya no tiene importancia. Después de decir lo que quería decir, Edwin se alejó de Jon, que estaba de pie y trataba de mantenerse en pie. Incluso si solo se enfrentaba a una espada de entrenamiento, el cuerpo de Jon estaba tan herido que tuvo que arrastrarse hasta su habitación. El resto de la estancia en Invernalia transcurrió sin incidentes, hasta que el hijo de Lord Stark, Brandon Stark, se cayó de una torre mientras escalaba sus muros por la noche. Se decía que el chico nunca había perdido el paso mientras escalaba. Era un milagro que se cayera de la torre. Edwin cumplió con su deber principesco de visitar al muchacho inconsciente y dar el pésame a los Stark. Aunque la charla no tan sutil que su madre tuvo con sus hermanos le hizo cuestionar el motivo de la caída de Bran. Ocurrió otro suceso poco interesante que, en opinión de Edwin, era una auténtica tontería. La ingenua muchacha Stark se comprometió con su loco medio hermano Joffrey, el príncipe heredero de los 7 reinos. Pobres Stark, uno sufriría bajo el gobierno de su padre, mientras que el otro sufriría la locura de Joffrey. El enviado del rey abandonó Invernalia acompañado de Lord Stark, sus 2 hijas y algunos de sus guardias. Jon Snow había convencido de algún modo a su padre para que le permitiera unirse a la Guardia de la Noche y se fue con Tyrion, que quería hacer el ridículo en los confines de los 7 reinos. El mitad hombre nunca dejaba de divertir a Edwin. Era quizás el único Lannister que siempre se libraba de la ira de Edwin en sus sueños. Durante años, Edwin había estado intentando aumentar sus reservas de chakra, lo suficiente para producir un clon de sombra y entrenar con él. Sus peleas durante los torneos habían dejado de ser suficientes para que desahogara su ira. Tal como estaba ahora, Edwin podía arrasar con toda la guardia de la ciudad de desembarco del rey sin mucho esfuerzo. Sus reservas de chakra eran lo suficientemente buenas para que pudiera realizar el jutsu básico de la academia, pero cualquier cosa complicada estaba más allá de sus posibilidades. Así fue como el Fuinjutsu se convirtió en su aplicación más valiosa del chakra. Crear pergaminos de sellado era bastante fácil, al igual que tallar sellos en armas de entrenamiento para hacerlas más pesadas. Si alguna vez hubiera querido, Edwin podría golpear la cabeza de un hombre y hacerla volar por todo desembarco del rey. Otro beneficio del bajo nivel de chakra era su perfecto control sobre él. Y con el control perfecto, venía el Iryo Ninjutsu, o en el lenguaje de Poniente, técnicas de curación. Naruto era lo suficientemente eficiente para curar heridas lo suficientemente profundas como para derramar las entrañas de alguien. Aunque nadie más tenía chakra, parecía haber algún tipo de energía en ellos, magia era como la llamaban, que le permitía a Edwin usar jutsus médicos en ellos. Muy pocos eran capaces de manejarlo, pero estaba allí en todos. Mientras el enviado regresaba a desembarco del rey, Edwin estaba seguro de una cosa: algo importante estaba destinado a suceder en el futuro cercano. Cada vez que los Stark viajaban al sur, sucedían acontecimientos importantes poco después. Pero Edwin estaría listo para lo que el mundo le arrojara, de eso estaba seguro. Capítulo 2. El enviado del rey y los Stark instalaron su campamento en la posada de la Encrucijada, una posada muy popular entre los viajeros, ya que se encontraba junto a la encrucijada que marcaba la unión del Camino Real, el Camino del Río y el Camino Real. Una de las cosas que benefició a Edwin de que lo descuidaran fue la libertad que obtuvo. No tenía deberes que cumplir y Cersei no lo cuidaba constantemente.
Al dirigirse al bosque, Edwin se envolvió las manos con tiras de tela que se volvieron más pesadas gracias a los sellos. De manera similar, se envolvió las espinillas con una tela con peso. Encontró rápidamente un árbol con un tronco grueso y comenzó a golpearlo y patearlo con absoluta fluidez. Edwin era terriblemente fuerte, por lo que las vendas que le cubrían las manos y la espinilla pesaban varios cientos de libras. El pobre árbol no tuvo ninguna oportunidad, pues Edwin lo golpeó hasta que el tronco quedó destrozado y solo quedó un tocón enraizado en el suelo. Suspirando, se dirigió hacia el siguiente árbol. Edwin estaba en su quinto árbol cuando escuchó un alboroto cerca. Intrigado, se dirigió hacia la fuente del ruido y encontró a su medio hermano Joffrey mostrando su superioridad hacia un niño de 9 o 10 años, que en realidad era Arya Stark. Un niño gordo y tímido temblaba en sus botas, el lobo de Arya le gruñía a Joffrey. Sansa Stark estaba fracasando en sus miserables intentos de evitar que las cosas se intensificaran. Edwin suspiró y se alejó de la situación. No había necesidad de involucrarse en otro ataque de locura de Joffrey. Cuando pensó en lo que se habían metido los Stark, todo lo que sintió fue indiferencia. ¿Por qué carajo debería importarme? Más tarde ese día, se enteró de que el propio rey había ordenado matar al lobo terrible de Sansa. De repente, a Edwin se le ocurrió una idea malvada y caminó hacia Ned Stark, que regresaba a su tienda. Lord Stark, veo que ha regresado después de matar a una bestia indefensa, una bestia que también representa a su casa. Ned giró la cabeza hacia él y gruñó. Te pido que no lo menciones, príncipe Edwin. Edwin inclinó la cabeza y sonrió. Ah, ¿sí? Parece que no estás muy contento de hacer lo que dijo el rey. Es como si cada rey tuviera algo contra ustedes, los Stark. El último rey mató a su padre y a su hermano, mientras que este fue a por el animal de su sello. No sé qué locura se apoderó de usted para que aceptara convertirse en su mano. Ned entrecerró los ojos y dijo, ¿qué estás insinuando? Edwin se rió entre dientes y respondió, Desembarco del Rey es un pozo negro de corrupción y política. Todos los días alguien está planeando la muerte de otra persona. El león tiene su mandíbula alrededor del cuello del ciervo. El lobo necesita abandonar lo que lo define si quiere sobrevivir. A veces, es necesario mirar más allá de lo que se ve, Lord Stark. Mientras Ned pensaba en lo que había dicho Edwin, el príncipe de ojos rojos continuó. ¿Alguna vez te preguntaste por qué no me nombraron príncipe heredero? Vamos Stark, déjame saber si eres digno de mi respeto. Lord Stark miró fijamente a Edwin y asintió. Ya sé por qué. ¿Y estás de acuerdo con ello? Ned miró a Edwin a los ojos y respondió. Sí. Todo tipo de calidez abandonó los ojos de Edwin y fue reemplazado por una furia fría. En un tono gélido y con una ira apenas controlada, Edwin dijo. Ya veo. ¡Qué vergüenza! Pensar que te respetaba. Nunca volveremos a hablar. Como palabras de despedida, te digo esto. Tu decisión de ser la mano del rey será tu perdición. Edwin se marchó furioso cuando terminó de decir lo que quería. Esta vez el torneo será sangriento. Espero enfrentarme a algunos hombres de Stark. Nagot. Cuando el enviado llegó a desembarco del rey, Edwin se alejó a toda velocidad en su caballo mientras la guardia de la ciudad le dejaba amplio espacio. Cuando Ned Stark entró por las puertas de desembarco del rey, pudo escuchar vítores distantes que resonaban entre sí desde todas las direcciones. Pidió a los hombres de la ciudad que vigilaran el lugar. ¿Por qué aplaude la gente? ¿Qué es esto, Maelstrom? Uno de los hombres respondió inmediatamente. Lord Han, la gente común le dio este nombre al príncipe Edwin después de verlo en el primer torneo. Es muy querido por la gente de desembarco del rey. Todo tipo de actividades delictivas se han reducido drásticamente desde que comenzó a patrullar las calles. Incluso ayuda a los pobres con comida y ropa. Cuando Ned estaba a punto de decir algo, el hombre de la guardia de la ciudad continuó. Lord Han, el consejo privado está esperando su llegada a la sala del consejo. Quizás debería usar algo más apropiado. Pero una mirada fulminante de Ned hizo callar al hombre. Mientras Ned se dirigía a la Fortaleza Roja, Edwin estaba luchando contra unos violadores en el fondo de las pulgas que habían logrado evadir a la guardia de la ciudad. Suspiró y sacudió la cabeza mientras retorcía el cuello de un hombre. Slint, ¿por qué diablos no estás cumpliendo con tu deber como es debido? La protección de la reina no será suficiente para evitar que te envíe a una tumba temprana. El hombre en cuestión gimió y cayó de rodillas. Su gracia. Por favor. Soy leal a su familia. Solo deme otra oportunidad. Edwin frotó suavemente la cabeza calva de Slint con su mano acorazada mientras el hombre cobarde temblaba de miedo.
Cada vez que estos hombres violaban a mujeres y niños, siempre eras tú quien llegaba a la escena del crimen. Han podido evadir la justicia porque siempre llegabas después de que habían terminado con sus víctimas. Edwin sacó la espada de Slint de su vaina y la inspeccionó mientras aumentaba la velocidad con la que frotaba la cabeza de Slint. El mango está hecho de oro puro mientras que la hoja está forjada con acero de muy alta calidad. Tu paga como capitán de la guardia de la ciudad no es suficiente para que puedas conseguir una espada así. ¿Estás cuestionando mi inteligencia? Estos violadores te pagaron para que los evitaras, ¿no es así? Solo eres leal a ti mismo y al oro. Slint comenzó a gritar de dolor cuando la mano cubierta con una malla de Edwin comenzó a cortarle y desgarrarle el cuero cabelludo. Cuando estaba a punto de correr, dos hombres lo agarraron de los brazos y lo sujetaron mientras Edwin continuaba frotándole el cuero cabelludo. Los gritos de Slint atrajeron a una multitud y pronto, cientos de personas comunes comenzaron a exigir justicia cuando otros transeúntes les contaron por qué Slint estaba siendo castigado. Cuando el cuero cabelludo de Slint fue completamente arrancado de su cráneo, Edwin se detuvo y permitió que el hombre cayera. Edwin se puso de pie y habló en voz alta para que todos lo oyeran. Al aceptar sobornos de criminales, condenaste a sus víctimas a vidas peores que la muerte. Tu lealtad no recae en nadie, ni en el rey, ni en Desembarco del Rey ni en Poniente. Eres un traidor a tus juramentos y a tus deberes hacia la gente de Desembarco del Rey. Por eso, mereces la muerte de un traidor. Slint gimió y suplicó clemencia, pero sus gritos cayeron en oídos sordos. Edwin ordenó rápidamente a los otros hombres de la guardia de la ciudad que le quitaran la ropa a Slint. Luego, lo sujetaron mientras un hombre grababa la palabra traidor en su pecho. Tus cadáveres y los de estos criminales quedarán a la vista de todos. Será una advertencia para cualquiera que piense siquiera en cometer un crimen tan grave. Slint, junto con los violadores, fueron clavados en las paredes, sus penes fueron cortados y clavados en sus cabezas. Edwin ordenó vender la espada de Slint por el precio más alto y distribuir el dinero entre las víctimas o sus familias inmediatas junto con toda su fortuna. Nagot. Como era habitual, Edwin dominaba la pelea, solo que esta vez había mucha más sangre que en cualquier torneo anterior. Los demás participantes estaban tan asustados que la mayoría se retiró después de ver a Edwin cortar a varios hombres Stark con un solo movimiento. La pelea terminó en menos de una hora y Edwin fue el ganador. No le interesaban los torneos de tiro con arco ni las justas, así que allí estaba, sentado frente a los Stark y otros maestros del consejo privado mientras observaba al mordedor de almohadas Tyrell exhibiéndose a caballo. Sansa Stark estaba a adulación abierta hacia Tyrell a pesar de que estaba comprometida con Joffrey. Justo cuando el compañero mordedor de almohadas de Tyrell estaba a punto de cantar alabanzas sobre él, Edwin intervino. Cuidado, pequeño Stark. Te vas a casar con mi hermano menor. No te irá bien enamorarte de otra persona. Loras Tyrell no es un gran caballero de todos modos. Miró a Arya Stark y continuó. Dime, pequeño lobo, ¿ves algo diferente en el caballo que monta Tyrell mientras está a punto de enfrentarse a Clegane? Arya simplemente sacudió la cabeza y lo miró con los ojos muy abiertos. Era evidente que lo había visto pelear en el combate cuerpo a cuerpo y, aunque había matado a hombres que pertenecían a su familia, su manejo de la espada había sido alucinante. Edwin continuó. Tyrell no monta un caballo en absoluto. En cambio, es una yegua. Y también una en celo. Sabe que no puede vencer a Clegane en fuerza. Así que está usando otras tácticas para aumentar sus posibilidades de ganar. No es muy caballero, ¿verdad? Como había dicho Edwin, Loras Tyrell logró desmontar a Gregor Clegane y desfiló sobre su yegua como ganador de la justa. Justo cuando estaba a punto de coronar a Sansa como la doncella más hermosa, Clegane rugió de rabia y decapitó a su caballo con su espada. Luego, marchó hacia Loras y lo atacó con un poderoso golpe. La multitud quedó boquiabierta y algunos incluso giraron la cabeza, no queriendo ver al joven morir a manos de la montaña. Sonido metálico. Un fuerte sonido de acero chocando contra acero resonó en la silenciosa arena. Lo que vieron hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Edwin había bloqueado el ataque de Gregor con las dos manos con una espada lánguidamente sostenida y el príncipe parecía absolutamente aburrido. Loras, mientras tanto, había caído al suelo y miraba a Edwin con asombro y un dejo de alivio. No te salgas de tus límites, perro, empezó Edwin. No queremos empezar una guerra con los Reach. Luego, empujó a Clegane y lo hizo caer de trasero. Enfadado aún más por haber sido puesto en evidencia por un adolescente, aunque se trataba de Edwin, Clegane se abalanzó sobre él con furia.
Edwin simplemente se hizo a un lado y agarró la parte trasera de la armadura de Clegane. Sin ningún esfuerzo, Edwin levantó a Clegane del suelo y lo arrojó contra su caballo muerto, para gran sorpresa y asombro de la multitud. Incluso el propio rey se quedó estupefacto ante la demostración de fuerza de Edwin. Robert sabía que su primogénito era fuerte, pero pensar que era lo suficientemente fuerte como para levantar y arrojar a alguien tan grande como Gregor Clegane con una sola mano era absolutamente aterrador. En la arena reinaba un silencio absoluto. Incluso Gregor Clegane miraba a Edwin con asombro y miedo. Entonces, como una tormenta, la gente común aplaudió. Maelstrom. 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 Los nobles se quedaron atónitos ante las ovaciones que recibía Edwin. En ese momento Robert supo que tenía que deshacerse de Edwin más temprano que tarde. Su decisión estaba tomada. Edwin no era su hijo. Era simplemente un demonio. Capítulo 3. Edwin caminaba por los pasillos de la Fortaleza Roja cuando vio a un gato correr por el camino que tenía delante. Poco después, Arya Stark pasó corriendo en la misma dirección que el gato. Ese Bravos no la tomó simplemente como aprendiz, ¿verdad? Siguió en silencio a Arya hasta la Torre de la Mano y vio a Arya detenerse frente a Syrio Forel. Mientras Syrio le decía a Arya que intentara atrapar al gato una vez más, Edwin caminó hacia ellos y comenzó. Finalmente tomaste un aprendiz. Por eso viniste aquí, ¿no? ¿Intentamos difundir la danza del agua en Westeros? Syrio inmediatamente miró a Edwin y se inclinó. Príncipe Edwin, me honra con su visita. Edwin resopló. Ahórrame esa mierda de príncipe, Syrio. Miró a Arya, que los observaba con curiosidad, y continuó. Pensar que elegirás a una niña como tu primera alumna. Pero puedo ver por qué. Baile en el agua es perfecto para alguien de su tamaño. ¿Qué dices, pequeño lobo? ¿Quieres ver cómo es el verdadero baile en el agua? Arya asintió emocionada y, de la nada, Edwin sacó una espada de práctica diseñada específicamente para bailar en el agua. Arya exclamó inmediatamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿De dónde salió eso? Edwin se limitó a reír y sacudir la cabeza cuando Arya le frunció el ceño por no haber respondido a su pregunta. Arrojó la espada hacia un Syrio igualmente sorprendido y recogió la espada de madera que estaba apoyada contra la pared. Eres la primera espada de Bravos, Syrio. Pequeños trucos como este no deberían sorprenderte. Ven a por mí con tus mejores movimientos. El pequeño lobo necesita saber a dónde apuntar. Syrio simplemente asintió y tomó su posición mientras Arya retrocedía y se apoyaba contra la pared. Con el rabillo del ojo, Edwin podía ver a Ned Stark observándolo con una expresión conflictiva en su rostro. Edwin ocultó una sonrisa mientras paraba los ataques de Syrio. Arya, que observaba con gran atención, quedó fascinada por sus movimientos rápidos pero fluidos. Incluso Ned estaba un poco asombrado por la habilidad que poseía Edwin. Mientras que Syrio era como un río que fluía constantemente y golpeaba una roca desde todas las direcciones, Edwin era como un violento remolino con sus poderosos y circulares movimientos de su muñeca y espada, atrayendo lentamente a Syrio. Edwin aumentó la velocidad de sus ataques a medida que la distancia disminuía aún más y luego, atacó. Syrio salió girando por el aire y chocó contra la pared. Ned quedó completamente atónito ante el magistral uso de la espada por parte de Edwin. En silencio, exclamó en su mente. Un Maelstrom. Edwin le sonrió a Arya, que lo miraba con la boca abierta y asombrada. Luego, la cerró de golpe y exclamó emocionada. Fuiste tan rápida. Apenas pude ver tus movimientos. Edwin se inclinó hasta quedar a su altura y le dio unas palmaditas en la cabeza mientras decía. Ahora ya sabes a qué apuntar. Con este combate en mente, debes esforzarte por mejorar tanto que puedas enfrentarte a jugadores como Syrio y yo. Arya frunció el ceño y le dio un manotazo brusco en la mano. Deja de hacer eso. No soy una niña. Edwin, divertido, dijo. Oh. Entonces ya eres un guerrero adulto. Entonces, como guerrero adulto, tendrás que entrenar muy duro. Arya asintió con la cabeza y exclamó. Lo haré. Ned eligió ese momento para aparecer y con una mirada vacilante en su rostro, dijo. Esa fue una pelea excelente, príncipe Edwin. Edwin simplemente inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y observó, divertido, cómo Ned se retorcía bajo su mirada. ¿Había descubierto algo y necesitaba la ayuda de Edwin? Bueno, el príncipe de ojos rojos podía entretener a la pobre mano del rey durante unos momentos. ¿Quién le había pedido al grandísimo tonto que aceptara convertirse en la mano de todos modos? Príncipe Edwin, me gustaría hablar con usted sobre algunos asuntos importantes.
Tras el asentimiento de Edwin, Ned se alejó y Edwin lo siguió. Lord Stark condujo a Edwin a sus aposentos y le pidió que se sentara en una silla mientras él permanecía frente al príncipe. Príncipe Edwin, me disculpo por mi conducta grosera esa noche. Muchos me dijeron que eras una persona terrible y, por eso, Robert nombró a tu hermano menor príncipe heredero. El propio Robert dijo algunas cosas sobre ti cuando le pregunté en Invernalia. Pero, al llegar a Desembarco del Rey, vi que todo lo que me habían dicho era falso. 4. Edwin suspiró y dijo, el daño ya está hecho, Lord Han. Robert Baratheon ha visto de lo que soy capaz. Pronto me enviará lejos para realizar algún tipo de misión de la que tal vez nunca regrese. Ned lo miró confundido y preguntó, ¿qué quieres decir? El rey me odia porque, en una extraña mezcla de rasgos Targaryen y Baratheon, nací con los ojos rojos. Su odio por los Targaryen todavía era muy grande cuando yo nací, por eso me llamó engendro del diablo. Ha estado de luto por la muerte de tu hermana durante los últimos 16 años, Lord Han. Es solo un hombre destrozado y lleno de odio que está bebiendo hasta morir. Ned parecía solemne y bajó la cabeza en silencioso dolor. Edwin continuó, Cersei no me odia de verdad, pero tampoco me ama. Es un conflicto. Me ama porque soy su primogénito, pero me odia porque soy el hijo de Robert. La cabeza de Ned se levantó inmediatamente y miró a Edwin con el ceño fruncido. ¿Pero ella ama a sus otros hijos? ¿Por qué siente tanto odio por ti? Entonces sus ojos se abrieron con incredulidad cuando llegó a una conclusión. Edwin sonrió y dijo, tienes una mente aguda para ser del norte, Lord Han. No es posible, susurró Ned. Sigue investigando sobre la muerte de Jon Arryn. Encontrarás lo que buscas. Mientras salía de la habitación de Ned, dijo, no confíes en nadie del consejo privado. Hay complots dentro de complots por todas partes en Desembarco del Rey. Como te dije esa noche, este lugar es un pozo negro de política. No mueras demasiado pronto, Lord Han. Nagot. Se corrió la voz de que Caitlyn Stark había secuestrado a Tyrion Lannister por planear la muerte de Bran Stark. La absoluta estupidez de esa mujer odiosa hizo que Edwin sintiera lástima por Ned Stark por todas las represalias que tendría que afrontar por sus acciones. Tywin Lannister no sentía ningún amor por su tercer hijo, pero vio esto como una oportunidad para crear problemas en el norte y las tierras de los ríos. Mientras tanto, Jaime Lannister atacó a Ned fuera de un burdel y mató a casi todos los hombres Stark mientras hería a Ned. Cuando Edwin se enteró del ataque, se dirigió rápidamente al burdel y vio a Jaime salir corriendo en su caballo mientras Ned estaba tendido en el suelo y se sujetaba la pierna herida. Obviamente, Robert estaba furioso con Ned y con Cersei, e incluso le dio una bofetada con el revés de la mano en un ataque de ira. Las cosas estaban escalando demasiado rápido y los Stark estaban en medio de todo. El día finalmente llegó. Robert convocó personalmente al consejo privado. Incluso se le pidió a Edwin que se presentara a la reunión. Mientras Ned se dirigía a la cámara del consejo, Robert arrojó un trozo de pergamino sobre la mesa frente a él y gruñó. La puta está embarazada. ¿Qué está pasando? Preguntó Ned a Baelish. Cuando Baelish estaba a punto de responder, Varys intervino. Nuestros espías han enviado un cuervo para informarnos que Daenerys Targaryen está embarazada del hijo de Khal Drogo. Robert habló, con ira evidente en su voz. Quiero saber la opinión de todos en esta cámara sobre lo que se debe hacer con la puta que lleva a su engendro. Baelish simplemente dijo, está casada con un Dothraki, matarla sería una muestra de misericordia. Mientras el resto de los miembros del consejo daban sus propias ideas, Ned frunció el ceño y dijo con gravedad, no hay necesidad de tener la sangre de una niña inocente y de su hijo creciendo en su abdomen en nuestras manos. No somos asesinos. Robert rugió, maldita sea, Ned. Te dije que la chica era peligrosa. Ahora, mira lo que ha sucedido. Traerá un ejército entero de jinetes de sangre Dothraki a nuestras murallas. No, la puta debe morir. Y Edwin se encargará de ello, personalmente. Edwin hizo todo lo posible por ocultar la alegría en su rostro. Por fin. Lo iban a enviar lejos. Robert no podía haber pensado en una mejor manera de deshacerse de Edwin sin causar demasiado daño a sus fuerzas o a su nombre. Ned miró a Robert con incredulidad y luego a Edwin con una sonrisa cómplice. Pensar que el rey enviaría a su propio hijo a una misión tan peligrosa. Finalmente, su ira lo dominó y Ned escupió. No seré parte de esta locura. Robert rugió. Bien. Entonces ya no quiero que seas mi mano. Ned se enderezó y respondió. Con su permiso, su gracia. Iré a informar a mis hijas que nos vamos a Invernalia.
Para echar más leña al fuego, Edwin dijo. Entonces empacaré mis cosas para embarcarme en esta misión para matar a una chica embarazada e indefensa mientras buscas una nueva mano que te limpie el trasero. Robert miró fijamente a Edwin y gritó. Fuera. Todos, salgan de aquí. Edwin se alejó con los hombros temblando por la risa silenciosa. La rueda está girando. El tiempo de los ciervos se está acabando. Poniente sufrirá bajo el gobierno del león mientras que los lobos tendrán que permanecer juntos como una manada para sobrevivir. Vamos a ver si los dragones son buenos. Quedan pocas esperanzas para Poniente. Edwin se detuvo en una ventana y miró hacia el cielo. ¿Para eso me enviaron aquí? ¿Para purgar a Poniente de sus pecados? Esperaré hasta que llegue el día en que ya no vea ninguna esperanza. Y entonces, Poniente arderá. Capítulo 4. Edwin no esperó a que nadie empaquetara sus cosas y las sellara todo en un lugar que no se pudiera dañar fácilmente. Miles de litros de agua, forraje para caballos, especias, toneladas de carne, venado y verduras en sellos de éxtasis, millones de dragones de oro que había ganado en torneos o que había robado a Baelish y decenas de miles de kunais y otras armas que hizo que Tobomot forjara para él. Estaba preparado para un largo viaje y tenía lo suficiente para mantenerse durante años. Edwin llegó a la puerta de Robert y entró en la habitación sin llamar. Robert estaba en medio de su acto diario de libertinaje mientras violaba a una puta por detrás mientras otra puta lloraba por recibir constantes palmadas en el trasero. Edwin gruñó. Detengan esta depravación de inmediato. Robert se detuvo y giró la cabeza hacia Edwin. Era evidente que el rey estaba borracho, pero aún estaba cuerdo. Pero Edwin continuó. Me iré de desembarco del rey hoy para matar a Daenerys Targaryen. Pero antes de irme, quería decirte que te odio desde lo más profundo de mi ser. Arruinaste la vida de tantas personas que ni siquiera puedo contarlas. Maldigo tu alma al dolor y sufrimiento eternos en las profundidades del infierno. Esperaré el día en que estés en tu lecho de muerte. Edwin salió rápidamente y saltó por una ventana, ignorando los rugidos furiosos de Robert. Rápidamente maniobró de un tejado a otro y en un abrir y cerrar de ojos, montó en su caballo y salió por las puertas de desembarco del rey. No te dejaré morir con la satisfacción de saber que el futuro de tu casa es brillante. Nagot. Edwin estaba sentado en la cabina de un barco de su propio diseño. Uno que había construido él mismo y reforzado con sellos que podían resistir cualquier tipo de ataque. Solo Deidara, el bombardero loco, podía dañar el barco y Edwin dudaba mucho de que dicho bombardero hubiera renacido de alguna manera en planetos con sus recuerdos y chakra intactos. Las focas permitieron a Edwin crear una lancha rápida para él. Con aire a alta presión que impulsaba constantemente la lancha sobre la superficie del mar, Edwin viajaba a velocidades mucho mayores que las de un caballo Dothraki bien criado. Le tomó solo 3 días llegar a la Costa Naranja y a la costa de Volantis, desde desembarco del rey. Fue la primera ciudad libre fundada por los valirios después de la maldición. Aunque Volantis era la más poblada de todas las ciudades libres, la mayor parte de la población estaba formada por esclavos. La perdición de Valiria fue uno de los momentos más decisivos en el mundo de planetos, ya que indirectamente condujo a la conquista de los 7 reinos bajo el gobierno de los Targaryen. Nadie sabía la causa real de la catástrofe. Algunos creían que se trataba de un desastre natural, mientras que muchos pensaban que había sido causado por la brujería de los propios valirios. Toda la península Valiria quedó separada del continente y ahora estaba separada por el mar humeante. Ningún marinero se atrevió a navegar en ese mar porque se creía que estaba embrujado por demonios. Pero Edwin lo sabía mejor. La perdición no era más que un desastre natural causado por violentos movimientos de las placas tectónicas y erupciones volcánicas. El mar humeante estaba allí porque el volcán seguía activo. Todas esas historias de la princesa Aerea Targaryen ardiendo de dentro hacia afuera con todo tipo de monstruos saliendo de ella cuando regresó con un Valerión gravemente herido, el temible de Valiria, eran solo eso, historias. De manera similar, los muertos resucitando para acabar con todo lo que está vivo, los caminantes blancos, también eran cuentos contados por las viejas abuelas a los niños pequeños. ¿O podría ser todo cierto? Edwin había experimentado prácticamente todo en su vida anterior como Naruto. Desde invocaciones gigantes que hablaban hasta diosas que querían crear un ejército entero de Zetsu blancos con todos los que tenían chakra, él sabía que todo era posible. El primero de esos misterios le resultaba más cercano que el segundo. Edwin abandonó desembarco del rey con el primer objetivo de visitar la isla de Valiria que se separó de las tierras del largo verano durante la perdición.
La búsqueda de Daenerys Targaryen podía esperar. Estaba con Khal Drogo, quien la llevaría a visitar Vaes Dothrak, la única ciudad del mar Dothraki, también conocida como la ciudad de los señores de los caballos. Edwin ya había previsto el posible futuro de varias casas en Poniente y no quería formar parte de él. La era de los Lannister había llegado a Poniente. Robert había demostrado ser un rey débil y ya había perdido su reino ante los Lannister. Los Stark eran el único obstáculo en su ascenso a la corona. Si Ned Stark era lo suficientemente inteligente, podría evitar que su casa fuera exterminada. Edwin había dejado muchas pistas para que Ned siguiera un posible camino de regreso seguro al norte. Pero Ned era un tonto honorable. Edwin sacudió la cabeza vigorosamente. No podía pensar en eso ahora. Tenía otras cosas de las que preocuparse. En su prisa por crear un barco de ensueño, se olvidó de grabar sellos resistentes al calor en el barco y ahora no quedaba espacio. Otro error de cálculo por su parte fue que olvidó que la moneda de Poniente no era aceptada en las ciudades libres. ¡Qué error tan tonto! Edwin se golpeó la cabeza con la palma de la mano mientras gemía. De todos los hábitos que traje conmigo en esta vida, ¿por qué fue la impulsividad? Agradecería ese tic verbal en cualquier momento antes que estar en esta situación. De repente, una idea le asaltó la mente y se dirigió rápidamente a los fosos de combate. Los amos pagaban mucho dinero para ver a los esclavos matarse entre sí. Muchos otros hombres venían y participaban en esas luchas bárbaras y ganaban algo de oro. Edwin se apuntó rápidamente a una de esas peleas en la que también participaba el campeón de la arena. Se suponía que sería una pelea con un premio muy alto para el ganador. Los maestros ofrecían cientos de miles de monedas de oro a quien pudiera derrotar al campeón. La pelea comenzó con 20 hombres dando vueltas en la arena, siendo Edwin uno de ellos. El campeón era un bruto enorme y llevaba una maza en la mano izquierda mientras blandía su hacha de guerra para decapitar a un pobre idiota que se lanzó directamente hacia el campeón. Edwin no quería perder tiempo en la pelea, así que se abalanzó sobre el campeón y, usando su fiel espada, atacó, cortando el cuerpo del campeón en dos. La multitud se calmó de inmediato. Edwin aprovechó la sorpresa y en poco tiempo mató a 3 oponentes más. El resto de los oponentes repentinamente salieron de su aturdimiento mientras la multitud comenzaba a vitorear al guerrero desconocido que acababa de matar al campeón. Todo terminó antes de que pasara siquiera un octavo de arena en el reloj de arena. La multitud estaba alborotada. A regañadientes, los amos le pagaron a Edwin la cantidad de oro prometida. Algunos incluso intentaron obligarlo a quedarse, pero pronto vieron sus cabezas arrojadas al horizonte. Fue una acción violenta, pero muy eficaz para disuadir cualquier intento posterior de tomarlo como esclavo. Edwin se dirigió rápidamente a la costa de Volantis y compró un barco lo suficientemente grande en el que podía tallar sellos según el deseo de su corazón. El proceso de tallado le llevó un día entero, ya que tuvo que trasladar todos los sellos de su barco al nuevo. No tuvo tiempo ni paciencia para que los sellos de chorro de aire absorbieran nuevamente todo el aire para proporcionar suficiente suministro de aire para propulsar su nuevo barco. Finalmente, con todos los sellos protectores que pudo imaginar terminados de ser tallados en la madera, Edwin saltó a su nuevo barco mientras sellaba el bote en un pergamino y comenzó su viaje a la isla de Valiria.